estudiamos el día de hoy, ¿no? En Hebreos, capítulo 11, tienen ustedes en sus hojas, en la última página. Hebreos capítulo 11, del 8 al 40, una larga lista de los héroes de la fe. Y esto nos hace ver que aunque Dios entregó la ley a su pueblo, a Israel, y esto fue siglos, muchos siglos después de la época de Abraham, ¿no? Empezamos con Abraham, Dios quiso formar un pueblo suyo en medio del mundo, un poquito recapitulando la historia de Dios, el plan que él tuvo con su plan de salvación. Dios actúa como nosotros no nos parece, Dios se toma largo tiempo, Dios no tiene apuro, ni tampoco se retrasa. Pero Dios tomó mucho tiempo para formar una nación santa en el mundo, ¿no? Empezando con Abraham, empezando con él, con una sola persona, bueno, con dos en realidad, ¿no? Con Sara, su esposa, pero la base siempre fue Abraham mismo. Y después de largos siglos ya se había formado un país, la nación de Israel. Y en el tiempo ya de Moisés, Dios entregó su ley, recordando que fue con Israel que Dios hizo el pacto de la ley, no con el resto del mundo, pero con aquella nación santa, ¿no? De Israel. Y luego, durante mucho tiempo, todo el tiempo del Antiguo Testamento, Dios continuó con ese régimen de la ley. Cualquier persona, no estaba cerrada la puerta de la salvación. Cualquiera que no fuese del pueblo santo, cualquiera que no fuese de Israel, podía llegar a Dios, pero tenía que entrar a ser parte de Israel. Tenía que volverse judío, ¿no? El padre de familia tenía que circuncidarse, entonces ya toda su familia se hacía parte, es como que se nacionalizaba dentro de Israel. Y ahí sí, él podía llegar a Dios, es decir, nunca estuvo cerrada la puerta de la salvación, pero para llegar a Dios era por medio de Israel, por medio de los judíos. Ahora eso cambió a partir de la venida de Cristo a este mundo, cambió porque Dios trajo ahora un nuevo régimen, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por eso la Biblia tiene dos, ¿no? Antiguo Testamento, el antiguo pacto, nuevo testamento. La gracia por medio de Cristo. Y eso está basado en la fe. Entonces la salvación viene por la fe en Cristo. Y ahora lo que tenemos que decir es esto, que algunos entonces equivocadamente han interpretado, ¿no? El pacto de Dios del Antiguo Testamento. Entonces han dicho, y algunos lo dicen así, que la salvación del pueblo de Israel en el tiempo antiguo, Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, que la salvación entonces fue para ellos por el cumplimiento de la ley. Ya, esa es una interpretación equivocada, ¿no? Que los creyentes de Israel se salvaron cumpliendo la ley. Pero el problema es, y ahí está la equivocación, el problema es que nadie pudo guardar la ley. Ni siquiera el sumo sacerdote de Israel, que se supone era el hombre más consagrado. Nadie, tampoco Abraham, tampoco Moisés, tampoco el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro. Nadie pudo ni puede guardar, porque hay que guardarlo de manera perfecta, la ley de Dios. Entonces, nadie ha podido nunca guardar la ley de Dios. Y ahí estaba el problema, ¿no? El requisito era si el que cumpla la ley de Dios se salvará por medio de cumplirla, pero nadie pudo. Entonces, el error está en pensar que en el tiempo del Antiguo Testamento los israelitas se salvaron por medio de guardar esta ley de Dios.
Y eso no es cierto, y la evidencia bíblica es muy, muy grande en ese sentido. La evidencia bíblica es, aún los creyentes del tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, aún ellos fueron salvos por la fe. Claro, todavía no había venido el Salvador al mundo, claro, eso es cierto, pero igual su salvación fue por medio de la fe en un Salvador que habría de venir, aunque no lo habían conocido, no lo habían recibido todavía. Igual, no hay forma posible de ser salvo si no es por medio de la fe. Y esto es igual, en el tiempo de Adán, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Moisés que dio la ley, y en el tiempo de ahora, y en el tiempo de la tribulación que vendrá, esos 7 años, igual, siempre por la fe en Cristo es la salvación, y no hay otra forma. En el tiempo del milenio, de igual manera. Y aquí tenemos la evidencia en Hebreos 11, que es el gran capítulo de la fe en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos personajes de Dios allí entonces? Ya hemos visto algunos de ellos que recibieron la salvación no por guardar la ley, porque no pudieron guardar la ley. Eran gente de Dios, eran hombres y mujeres de Dios, pero no podían guardar, es decir, de manera perfecta la ley. Entonces fueron salvos por la fe. Y aquí lo encontramos, aún Moisés mismo también. Entonces vamos a entrar ahí al pasaje de Hebreos 11, versículo 8. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Dios lo llamó a Abraham, no le dijo a dónde iba a llevarlo, y eso es frecuente, hermanos, en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, Pablo le dice al Señor, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo le ruega a Dios pidiéndole que le sane de cierta enfermedad aflictiva que él tenía. Le había pedido a Dios sanidad y él dice, Dios me ha contestado, no, no te voy a sanar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la flaqueza del hombre, en la debilidad del hombre. Dios usaba la enfermedad de Pablo el apóstol para perfeccionarlo a él, a Pablo, perfeccionarlo en el poder de Dios. Y a veces Dios no sana, Dios es soberano en eso. Pero otras veces no lo hace, pues él es Dios, Él sabe lo que hace simplemente. Y lo que nosotros más necesitamos aprender es justamente el tema de este capítulo, la fe. Necesitamos a confiar enteramente en nuestro Dios. Él lo sabe todo, Él es infinitamente sabio, no como nosotros que nos equivocamos. Él conoce todas las cosas, Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestra personalidad. ¿Saben por qué Dios conoce nuestra personalidad? Porque Él nos creó individualmente a cada uno de nosotros. ¿No es el fabricante el que conoce el aparato? Nadie puede conocer mejor que el fabricante un aparato. Entonces Dios nos fabricó, entre comillas, Dios nos fabricó, Dios nos hizo. Por lo tanto, Él sabe mucho mejor que nosotros mismos cómo somos, cómo funcionamos, cuál es nuestra personalidad, cuáles son nuestras debilidades. Dios conoce todo sobre mí. Así que mejor le dejo a Él mi futuro, no en mis manos, sino en las manos suyas. Y confiar en Él, eso es lo que dice aquí en Hebreos 11, ¿no? Vimos el domingo anterior, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Abraham salió sin saber dónde iba. Puede ser que le haya preguntado a Dios y Dios le dijo, tú ven conmigo, no preguntes a dónde, tú ven conmigo nada más.
porque tenía que Abraham a confiar enteramente en Dios. No sabemos nuestro futuro nosotros. No sabemos si mañana todavía seguiremos vivos. Con mayor razón, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero Dios sí lo sabe. Y la clave es aprender a confiar en Él. No en mí, sino en Él. Y Dios lo llama Abraham y Abraham no pregunta o si, tal vez preguntó y en ese caso Dios le hubiera dicho, no, no te voy a decir, tú nomás obedece y ven conmigo y confía en mí, nada más. Versículo 9, por fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, nieto, su nieto, coherederos de la misma promesa, porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Entonces, ahora cuando habla de esta ciudad con firmes fundamentos, ya no habla de la tierra prometida terrenal, esa tierra que en el tiempo antiguo se llamaba Canaán, ¿no? La tierra de Israel. Ya no está hablando de aquella tierra ni de aquella ciudad. Ahora, hay una ciudad terrenal, Jerusalén, que también es una ciudad santa de Dios, siempre ha sido desde que Dios la separó para su pueblo santo Israel. Sigue siendo una ciudad santa a pesar de la incredulidad de los judíos. Pero Abraham lo que esperaba, dice aquí, no es la ciudad terrenal de Jerusalén. Se refiere a la ciudad Jerusalén del cielo, la ciudad del cielo eterna y que no es de la tierra, sino del cielo, porque esperaba ciudad con firmes fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esa era su esperanza verdadera. Y entonces él vivió en la tierra de la promesa, pero sin haberla poseído. Era la promesa de Dios. Ellos estaban morando en la tierra de Canaán, pero no la poseían como propia. Abraham era extranjero ahí, en medio de los cananeos. Era la tierra de la promesa para más adelante. Y Abraham vivía con la esperanza de esa promesa. ¿Vives tú con esperanza de la promesa de Dios, hermano? ¿Recuerdan ustedes lo que dice aquí? En el versículo 13 dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Todos los héroes de la fe, todos los hombres y mujeres de Dios, saludando de lejos las promesas de Dios, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Bueno, advenedizo significa uh, que no es de aquí, es ajeno de este lugar, un foráneo, un extranjero, ¿no? Entonces somos extranjeros en este mundo, eso es lo que está diciendo. Nuestro lugar no es aquí. Ahora, no digo en Chosica, ¿no? En la tierra, en el mundo, no es nuestro lugar. No pertenecemos a este mundo. Estamos de paso, somos viajeros, peregrinos, somos extranjeros en este lugar que es el mundo, porque nuestro lugar está con Dios, está guardado, está reservado para nosotros. Y como ellos lo hacían, nosotros también, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y entonces ellos vivían en base a una promesa que vendría en el futuro. Y nosotros también, hermanos, vivimos, al menos en el caso mío, desde bastantes años atrás,
he aprendido a sostenerme de la esperanza de su reino. Me dice, mi esperanza no está aquí. Bueno, a veces se ha dicho que, ¿cómo se sabe si una persona ya envejeció? Porque habla mucho del pasado. Solamente se acuerda del pasado, de su niñez, de su juventud, del pasado, del pasado. Está viejito porque ya no tiene esperanza en el futuro, solamente habla del pasado. Bueno, yo he aprendido a mirar al futuro. No, no cuando tenga yo 80 años, qué sé yo. He aprendido a mirar al lugar de Dios, a la eternidad, a su reino. Y de ahí me sostengo. Y muchas veces viene a mi imaginación, esto va a ser así y esto será así. Y esta recompensa dará Dios de esta manera. Y allí participaremos gobernando con Él, porque nosotros, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, dice la Biblia que vamos a reinar junto con el Señor Jesús. Y ahí está mi esperanza. No aquí, no aquí. Como a veces, a veces en momentos de necesidad económica, bueno, ah, hemos pensado, bueno, tenemos muchas riquezas allá con el Señor, ¿no? Pero alguien dice, sí, 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 pero yo quiero un poquito de riquezas para acá también. Pero Dios sabe por qué no nos da las riquezas el día de hoy. Además, esas riquezas no tienen nada que ver con carros, viviendas, propiedades, ni tonterías por el estilo. Eso no es la riqueza de Dios, es riqueza espiritual en los lugares celestiales, como dice la Biblia. Si bien es cierto que las calles de Jerusalén serán calles de oro, eso es cierto, pero eso es lo de menos. El oro que habrá allí, las riquezas, eso es lo que menos importa. Las riquezas de Dios no son las riquezas del hombre. Así que nuestra esperanza está allá, como ellos, ¿no? Conforme a la fe, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Verso 14, porque los que tales cosas dicen claramente dan a entender que buscan la patria, que a la verdad si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad tenían para volverse, empero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudades, les había preparado, quiere decir, ¿no? Aparejado, preparado, porque les había preparado ciudad. Entonces, el verso 14 continúa la idea del versículo 12, que ellos miraban de lejos, saludando lo que Dios tenía para el futuro. Vivían del futuro, no del presente. Efectivamente, eso es el ánimo de nuestra vida, hermanos. Si tú solamente miras lo del día presente, te vas a deprimir. Y tu cuadro va a ser, ay, pobrecito de mí, sufro esto, me enfermo, no se me va el trabajo, pierdo mi trabajo, no tengo jubilación, y él esto, y qué sé yo, y me miran mal, etcétera, etcétera. Tú te vas a creer el héroe, tú vas a ser el héroe, tú mismo eres tu propio héroe. ¿Cómo sufro? ¿Cómo tengo que enfrentar problemas y ya no puedo más con mi sufrimiento? Eso es colocarse de una manera completamente equivocada. Pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Soy un verdadero héroe yo. Esa es una posición totalmente equivocada. Ese no es el cuadro de Dios. Es cierto que podemos sufrir mucho, claro, nadie lo va a negar que sufrimos mucho, pero lo que importa no es eso.
En primer lugar, lo que importa es la voluntad de Dios, no mi sufrimiento, no mi sufrimiento. Lo que importa es que se cumpla la voluntad de Dios, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús, enfrentado con la muerte de cruz, una muerte espantosa por el sufrimiento corporal de la crucifixión. Enfrentado ante la cruz, el Señor Jesús estuvo en agonía de oración durante 3 horas antes que lo capturen. Y él clamando al Padre, Padre, Abba Padre, que quiere decir papito, papi, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Si fuera tu voluntad, pasa de mí esta copa, es decir, la copa de la muerte de cruz. Porque él no era capaz de enfrentar tan terrible sufrimiento. Pero el Señor Jesús termina diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si usted no ha logrado entender eso, querido hermano, hermana, si usted no ha logrado entender eso, usted todavía se cree el héroe de la historia. Usted todavía se cree el héroe de la historia de su vida, porque sufre mucho. No dudo que sufra mucho. Yo también, un poco, no, tal vez no mucho, pero yo también sé lo que es sufrir, como usted, igualito. Pero ese no es el cuadro de Dios. ¿Cómo fue la vida de Job, no? ¿Cómo fue? Tuvo que sufrir enormemente. Todos sus hijos, todas sus hijas murieron en un solo día. ¡Fras! Todos sus hijos. Aparte de eso, perdió todas sus riquezas el mismo día que murieron sus hijos. Y entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira cómo ha permitido Dios. Todos nuestros hijos murieron en un solo momento. Perdimos todas nuestras cosas materiales también. Ahora, pues entonces ya, ¿y sigues confiando todavía en Dios? Mejor maldice a Dios y muérete. Su propia esposa diciéndole así. Y cuando está Job en un sufrimiento tan terrible, en el final del libro de Job, entonces, después que hay un largo discurso de los amigos de Job y del mismo Job, hay un largo discurso acerca del sufrimiento de él. Pero hay una cosa muy cierta, Dios lo hacía sufrir a Job no por cierto pecado, no era por algún pecado, esa no era la razón, sino que había un entredicho entre Dios y Satanás, porque Satanás había dicho, ahí está tu hijo Job, bueno, él te sigue fiel a ti porque le has llenado de bendiciones y de riquezas. Pero a ver, quítale sus riquezas, quítale todo lo bueno que él tiene, si no va a blasfemar en tu misma presencia. Y ese era el entredicho. Dios permitió que Satanás interviniese para la desgracia de Job. Y ahí está. Era una cosa entre Dios y Satanás. Porque el desafío satánico era, ese hijo tuyo que tú dices que es tan fiel, a ver, quítale todas tus bendiciones, mándale enfermedad, quítale sus hijos, quítale sus riquezas, va a blasfemar de ti, o sea, de Dios, va a blasfemar de ti. Y no fue así. Nunca Job blasfemó de Dios. Lo que dijo Job fue, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendecido Dios en esto. Fue la esposa la que dijo, ¿no? Maldice a Dios y muérete, no él.
Así que no entendemos las razones profundas del sufrimiento nuestro, pero lo peor que podemos hacer es considerarnos héroes en ese sufrimiento, porque Dios sabe lo que hace. En realidad, no lograremos entender completamente la razón de nuestro sufrimiento. Y no es por pecado. Ahora, si es por un pecado, ese es otro tema aparte, ¿no? Pero este sufrimiento como el de Job no fue por algún pecado de Job. Ahora entonces la Biblia dice lo siguiente, el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un poquitito de sufrimiento. Sí, y es duro, es terrible. No, no dudo que sea terrible, claro, pero en la perspectiva de Dios, tenemos que aprender a verlo en la perspectiva de Dios. Dios tiene recompensa para sus hijos. Por eso en el libro de Mateo el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el final de Job, ¿cuál fue el final de Job? Dios le bendijo el doble de lo que le había bendecido primero. Dios le envió el doble de las primeras bendiciones. Y Dios se las quitó todas las bendiciones. Dios le quitó aún a sus hijos. Pero después de eso, después de la fidelidad de Job, Dios le dio el doble de las bendiciones que tuvo antes y le dio hijos también, aparte de los que tuvo primero. Y la historia de Job termina con bendición. Y la historia de nosotros, hermanos, terminará con bendición. Cuando uno tiene una fe como la de Abraham, ¿saben qué pasa con el sufrimiento? Se vence el poder del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento domina sobre nosotros? Por la actitud de nosotros, por nuestra actitud. Pero cuando nosotros tenemos la actitud de fe, el poder del sufrimiento desaparece. Recuerdo haber leído la historia de unos hermanos mártires en aquellos países, y eso es una historia actual, no es de siglos antes. En los países comunistas perseguían al Evangelio. Una familia de creyentes dijeron que los iban a enterrar vivos, el régimen comunista, por ser cristianos, y así ellos negaban a Cristo, ya váyanse tranquilos, pero como no querían negar a Cristo, los vamos a enterrar vivos, y los hermanos estaban ahí al fondo de la fosa, toda una familia. Primero estaban un poco desesperados. El padre de familia, bueno, un poco tranquilo, pero lleno de temor. Primero, medio aterrorizados por lo que iba a suceder con ellos. Después de un momento, el poder de Dios vino sobre ellos y comenzaron a alabar a Dios. No les importó lo que iba a suceder. El sufrimiento perdió su aguijón. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, esa fe destruye el poder del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento deja de ser sufrimiento. También sucedió con John Hus. John Hus, ahí en Europa, creo que era en la zona de los Países Bajos, de Holanda, esas partes, algo cerca de allí. John Hus, en los años, si no me equivoco, era por 1400, eh, fue un mártir de la fe. Él se enfrentó contra el catolicismo, defendiendo la verdad de Dios, de la Biblia, igual que otros también en el tiempo de la Reforma, ¿no? Entonces la Inquisición, el catolicismo, lo llevó a la muerte y lo pusieron la hoguera, la leña, bastante leña, y allí encima amarrado John Hus. Y una enorme multitud que iban a ver la quemazón de John Hus, porque lo quemaban vivo.
Y entonces, en el momento de que comenzaron las llamas a subir sobre su cuerpo, ¿qué sucedió con él? Bueno, imagínense, normalmente uno estaría aterrorizado frente al fuego. El fuego es una de las formas más terribles de morir. El dolor es absolutamente insoportable, el dolor de la quemazón. ¿Qué sucedió con John Hoss en ese momento? ¿Saben qué pasó, hermanos? Comenzó a cantar. ¿No sentía el fuego? Posiblemente no lo sentía, porque cantaba. Y siguió cantando hasta que ya perdió el conocimiento. Cuando ya su cuerpo ya no respondía, recién ya su lengua no podía seguir cantando. Mientras lo quemaban, John Hoss comenzó a cantar. Ese es el poder de la fe en Dios. El sufrimiento pierde su aguijón. ¿Ve? El poder que tiene el sufrimiento con nosotros es porque no tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Ahora, una cosa así, ¿no? Yo no estoy diciendo, hermano, que el sufrimiento de usted sea fácil. Eso no, por favor, ¿no? A veces visitamos a hermanos que están muy enfermos y no podemos hacer ninguna otra cosa más que estar a su lado y orar por ese hermano en Cristo, por esa hermana. No podemos hacer nada, ¿no? No podemos decirle, mire, cambie de actitud y entonces el sufrimiento que usted pasa se aliviará. No podemos, respetamos su dolor tan grande. Y seguro el dolor que usted pasa por X situación o enfermedad, seguramente es así también. No estamos tratando de hacer del sufrimiento algo que no es nada. No. Lo que decimos es esto, hermano, que nosotros no somos los héroes de nuestra historia. Es el Señor. Es el Señor. De por medio está la misma pregunta que el diablo le hizo a Dios. Ahí está tu hijo. Sí, sí, sí. Él es fiel a Dios porque le has llenado de muchas bendiciones, de riquezas. Pero a ver, quítale sus riquezas. A ver, quítale sus hijos. A ver, quítale su salud. Si no va a blasfemar de ti en tu misma presencia. Y Dios le dio permiso a Satanás para quitarle sus riquezas, para quitarle sus hijos y para quitarle su salud. Y nunca Job blasfemó de Dios. Al contrario, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea glorificado su nombre. De esa manera, la fe es la base de todo en nuestra vida, querido hermano. Es la fe. Ahora, la fe no pertenece al hombre. Eso es también algo extraordinario, ¿no? La fe misma no pertenece al hombre, porque en Efesios capítulo 2 dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Inmediatamente dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe misma es un don divino. La fe también viene de Dios. Y por eso es tan poderosa la fe. Por eso está esta lista de héroes de la fe, ¿no? Vamos a seguir leyendo allí. Porque los que tales cosas dicen, verso 14, claramente dan a entender que buscan la patria, que a la verdad, si se acordaran de aquella de donde salieron, oportunidad tenían para volverse. Empero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, la patria celestial. Eso decimos, ¿no? No pensaban únicamente en una tierra en el territorio de Canaán. Eso no era su meta principal, sino la patria celestial. Empero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad, aquella ciudad eterna y celestial que es la Nueva Jerusalén. Verso 17. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas. Ahí está. ¿Qué había sucedido? Dios le había prometido: tu simiente, tu descendencia será innumerable, como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Pero ahora que Dios le pide a Abraham: entrégame a tu hijo, el único a quien amas, Isaac, entrégamelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El holocausto era una de las formas de sacrificio a Dios. Habían diferentes formas, pero el holocausto era ofrenda quemada. La víctima, el animal, era degollado y después era colocado en el altar encima de la leña y luego prendían fuego, de manera que ese animalito que primero fue, que primero derramó su sangre, ahora es quemado completamente. Eso se llamaba holocausto. Y Dios le dice a Abraham: hazme holocausto de tu hijo, el único, Isaac, a quien tú amas. Dame holocausto de él, de tu hijo, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham obedeció. Tenía más o menos 115 años de edad. Temprano de madrugada, Abraham salió hacia el monte que Dios le dijo para sacrificar a Isaac. Ahora, aquí había una cosa: Dios le había dicho su descendencia innumerable, de él, de su hijo, un adolescente más o menos, Isaac. De él iban a venir sus nietos, bisnietos, etcétera, toda una descendencia tan numerosa como la arena del mar, vendría de ese hijo. Y ahora Dios le dice: entrégamelo en sacrificio, es decir, a la muerte, entrégamelo. Y la pregunta, ¿no? Pero si él va a morir porque yo lo doy en sacrificio a Dios, ¿de dónde vendrán mis descendientes? ¿De dónde? Si es por él. Y él no tiene hijos. La respuesta de Abraham asimismo fue: Dios me lo devolverá de la muerte resucitado. Esa fue la respuesta de Dios. Yo confío en Dios. A la edad de 115 años, Abraham aprendió a confiar ciegamente, como debe ser. Aprendió a confiar absolutamente en la palabra de Dios. Dios me ha dicho: de este hijo vendrá tu descendencia, y ahora me lo pide Dios en sacrificio de muerte. Pues lo que va a pasar es que lo voy a sacrificar y luego me lo va a devolver Dios. Resucitado me lo va a devolver. Y eso es lo que dice acá. Por la fe, versículo 17, ¿no? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando dentro de sí que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantarlo, por lo cual también le volvió a recibir por figura. No fue en términos reales, porque Abraham lo había amarrado a su hijo, lo amarró encima de la leña del altar. Y Isaac se hubiera podido escapar. Sí, ya era un jovencito, pero no, Dios no permitió eso. Isaac se dejó amarrar, lo coloca Abraham ahí acostado encima de la leña, listo para degollarlo. Y Abraham toma el cuchillo, y cuando está a punto de lanzar el cuchillo en su cuello, Dios le detiene y le dice: Abraham, Abraham, ahí no más, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
Espíritu único, allí no más. Y Dios le proveyó un animal para sacrificio en lugar de Isaac. De manera que en forma simbólica, Abraham lo volvió a recibir. Aquí dice, ¿no? Por figura, verso 19, por lo cual también le volvió a recibir por figura, es decir, simbólicamente, lo recibió resucitado de la muerte. Por fe, versículo 20, por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de las cosas que habían de venir al morir. Al morir, Isaac los bendice, es decir, poco antes de morir, ¿no? Esa bendición de ellos era como una profecía realmente. Era una profecía de bendición dada por medio de la fe, guiada por Dios, esa profecía. 21. Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Cómo es posible que a José está muriendo, pero se acuerda de sus huesos casi 400 años después? Se acordó del futuro. Eso es la mente y el pensamiento de Dios. Porque usamos la palabra acordarse para el pasado, pero José se acordó del futuro. Y eso es lo que dice la Biblia. Esa palabra, el Espíritu Santo la puso allí. Por fe, 22, por fe, José, muriéndose, se acordó de algo futuro. Se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso sucedió como 350 años después, pero José se acordó de lo que sucedería 350 años más adelante. Eso es la mente y el pensamiento de Dios. Lo que está en el futuro es tan seguro en su cumplimiento que uno puede acordarse del futuro. ¿Te acuerdas del hogar que Dios tiene para ti, hermano, en el cielo, hermana? ¿Te acuerdas? No lo has visto, pero ¿te acuerdas que ahí está? ¿O lo has olvidado? ¿Te acuerdas que eres extranjero, peregrino y advenedizo sobre esta tierra? ¿Te acuerdas? ¿Lo vas a olvidar? ¿Te acuerdas lo que hará Dios con nosotros, con su pueblo, con su esposa, la iglesia? ¿Te acuerdas de lo que Dios tiene allá? Porque si tú lo olvidas, no tienes fuerzas para vencer las aflicciones de este mundo. Pero si tú te sostienes de lo que Dios tiene allá en su reino, ¿te acuerdas de lo que está en su reino? Eso es lo que hizo José. Se acordó de algo futuro. Luego, versículo 23, por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. También todo esto por medio de la fe. En cada uno de los casos de los hombres de Dios y mujeres de Dios, empezando desde Abel, hijo de Adán, empezando de allí hasta llegar al final del Antiguo Testamento. Por fe Moisés, 24, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración, miraba al premio, a la remuneración que recibiría de parte de Dios, miraba al futuro, como el atleta mira al premio que puede recibir, ¿no es cierto? De ahí se sostuvo Moisés, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo. Ahora, vituperio es algo así como la vergüenza de Cristo. La vergüenza, el oprobio, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Verso 27, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como aquel que veía al invisible se esforzó. Ahora, aquí hay algo extraordinario también en cuanto a la fe, hermanos. Moisés no era un hombre de fe, tampoco era un hombre valiente, ni la palabra suya era una palabra de fe y de poder. Moisés era tan retraído, es decir, tan tímido, que cuando Dios le llama para libertar a Israel a los 80 años de edad, y todavía estaba chiquillo Moisés a los 80 años, vivió hasta los 120 años, y a los 120 años ni su vista se había debilitado. Así que 80 años, era joven, ¿no? Pero Dios le llama a los 80 años y le dice, Moisés, ven para liberar a mi pueblo Israel. Y Moisés, ¿qué dice? Ya se equivoca, mándalo a otros. Mándalo a otro. Yo no soy el libertador, no soy. Mándalo a otro. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, no sé hablar, me trabo, no sé hablar en público. Algunas personas son así, ¿no? No se aterrorizan de tomar la palabra en público, ¿eh? Algunos son así. eh, y Moisés era así. No era un hombre de fe, era lo contrario. En realidad Moisés era cobarde, pero ¿cómo Dios le enseñó a tener fe? Y primero Dios le dijo, no sabes hablar, eres medio tartamudo, ya. Entonces tú vas a ir, pero tu hermano Aarón va a tomar la palabra, ¿está bien? Y Moisés dijo, ya. Yo no hablo, yo no sé hablar, yo me muero hablando, que hable mi hermano. Entonces Aarón hablaba, ¿no? Al comienzo. Pero después de algunas veces Moisés aprendió a hablar. Es decir, delante del rey, de los funcionarios, los ministros, perdió el miedo, aprendió a tener fe en Dios. Eso quiere decir que cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestra fe en el Señor. Se puede desarrollar la fe y esa fe va a crecer. Y eso es lo que pasó con Moisés. Un hombre lleno de timidez, hasta cierto punto lleno de cobardía, que no quiere ir, porque Dios le dice, yo voy a estar contigo, pero no quiere ir Moisés. De tal manera se niega él que Dios, se enojó Dios y le dice que vaya Aarón, no quieres ir tú, no quieres hablar, yo voy a estar con tu boca, no quieres, no crees, entonces que hable tu hermano. Y habló Aarón las primeras veces, pero al poco tiempo Moisés se atrevió a hablar y le dijo, ya Aarón, no hables tú, voy a hablar yo, ¿no? ¿Se ha desarrollado tu fe, hermano, hermana? Una pregunta, si no atraviesas aflicciones, ¿cómo se va a desarrollar tu fe? Si no atraviesas graves problemas, ¿cómo entonces se va a desarrollar tu fe? Es ahí donde Dios hace desarrollar tu fe. Muy bien, estamos ya terminando. Vamos a hacerlo dando gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta tu palabra, Señor, por cosas tan extraordinarias que aprendemos en ella. Gracias porque tú haces desarrollar nuestra fe. Lo hiciste con Moisés, un hombre completamente lleno de temor y de cobardía. Tú le hiciste un hombre de grande fe, Señor. Y salió de Egipto no temiendo la ira del rey. Aprendió lo que es confiar en Dios. Enséñanos igual a cada uno de nosotros. Desarrolla nuestra fe, Señor. En medio de peligros,
de aflicciones y de enfermedades. Tú vas a desarrollar nuestra fe. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, le rogamos ponerse de pie para el último himno. Sí, hermano, les invitamos a ponerse de pie. Vamos a cantar el último himno, el número 6. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo exhorto y su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz el alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él